Busquen su Biblia. Vamos a hablar de la palabra en el día de hoy, Carmen. Sí. Varón, está sacando todo lo castígalo. Romanos 15. Romanos 15, 1 y 2. Glorificamos al Señor como Él lleva todas las cosas ordenadamente. Porque cuando la hermana Carmen oraba, hablaba del tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y ella decía, el trabajo del hermano que llegó y no está firme, nosotros tenemos que orar por el hermano. Y de eso que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el mensaje tiene como título el día de hoy: agradar al prójimo con lo que es bueno es agradar a Dios. Dice así. Así que los que somos fuertes, diga conmigo, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Diga, de los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. De eso vamos a hablar nosotros el día de hoy. Porque, como siempre decimos, esta pandemia se ha llevado muchas cosas de nosotros los evangélicos. Y dentro de las cosas que se ha llevado en nosotros es el dejar de velar por los más débiles en la fe. Esos más débiles que necesitan de nosotros, de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra oración. Y en estos tiempos se ha enfriado el corazón de los evangélicos, no importándole muchas veces lo que está pasando al hermano. Simplemente el hermano deja de venir o dejó de ir a la iglesia o se descarrió y el hermano, no, eso lo llevó la pandemia. Y hacemos hasta de eso un chiste. Y el Señor anda buscando que los hermanos más fuertes se ocupen de los hermanos más débiles, de que le puedan extender su mano, de que puedan orar por ellos, de que puedan ayunar por ellos, de que puedan ayudarlo a crecer para que pasen de débiles a fuertes. Aleluya. Pero ¿cómo llega esta palabra del apóstol Pablo? El apóstol Pablo viene desde el capítulo 13 hablando de las autoridades y de lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando llega al capítulo 14, encuentra que la iglesia de Roma, la iglesia cristiana de Roma, tiene una dificultad grande con aquellos hermanos, uno que dicen que deben de comer una cosa y otro que deben de comer otra. Y Pablo dirige esa comunicación para dirimir esas dificultades que tiene la iglesia de Roma. Y yo creo que mi esposa se ponga de pie para que oremos y vea, no para que oremos, perdón, para que leamos, sí, y veamos unas cuantas cosas para que usted vea de dónde se desprende este tema que el apóstol Pablo trae hacia nosotros. En el capítulo 14, verso 1, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir al débil en la fe. Siga. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros tenemos que recibir los débiles en la fe, pero no para nosotros agarrar y contender con ellos. No, que tú eres muy bruto, que tú no entiendes la palabra, que tú esto, que tú lo otro. Ese no es el objetivo principal de la palabra de Dios. Es nosotros estar en contienda con los demás porque saben menos que nosotros. O porque nosotros nos creemos más espirituales que los demás. Vaya al verso 13. Sierva. La idea principal del apóstol Pablo es que nosotros, las cosas que podamos hacer, que sea de tropiezo para el hermano, no hacerla. Aunque a nosotros nos guste, aunque a nosotros nos agrade. Sino para que el hermano no tropiece por lo que yo estoy haciendo. Vaya al verso 19, sierva amada. 21, verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o te ofenda, o te debilite. Muchas gracias, mi amor. De eso es que Pablo está hablando. Y cuando entra el capítulo 15, es que nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que hacemos para que el hermano no tropiece. Porque siempre van a haber hermanos más fuertes
y más débiles. Siempre van a haber más hermanos espirituales que menos espirituales. La iglesia de Dios siempre se divide en grupos. Están los grupos de los super espirituales, aquellos que están llenos de unción, y están aquellos que supuestamente no tienen unción. Están los grupos donde están los calientes, están los fríos y en el medio están los tibios. Siempre la iglesia de Dios se ha dividido en diferentes grupos. Pero eso no nos da a nosotros licencia para ofender a los que saben menos, sino para ayudarlo, para apoyarlo, para enrumbarlo por el camino de llevarlo de débiles en la fe a fuertes en la fe. Por eso dice el verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Para nosotros, ¿qué sería una persona débil en la fe? Una persona débil en la fe es lo contrario de una persona fuerte en la fe, ¿verdad? ¿Quiénes son los fuertes en la fe? Los que oran mucho, los que leen mucho, los que ayunan mucho, los que se involucran en todas las cosas de la iglesia, un hermano completamente activo, una persona que interactúa en todas las cosas que hay para el reino de los cielos, una persona que da muchos frutos, una persona que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina y todo lo que le pasa, lo pasa por el sedazo de la Biblia. Es una persona fuerte en la fe. Ahora, ¿qué es una persona débil en la fe? Todo lo contrario a esa. Es una persona que no ora, que no ayuna, que no lee, que cualquier cosa que ve en la televisión o en YouTube, donde quiera, entiende que es así y que no lo pasa por la Biblia. Es una persona débil en la fe. Y a esa persona débil en la fe que Pablo nos está mandando que nosotros tenemos que socorrer, tenemos que ayudar, tenemos que guiar. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Simplemente por eso, porque son nuestros hermanos. Y debemos amarlo y soportarlo, pero también debemos de ayudarlo a salir de la condición de débil para que un día sea como nosotros, fuertes. El que el Señor nos revele a algunos de nosotros algunas cosas que hay en la Biblia y que nos la aclaren más que otros, no nos da el derecho legal para pisotear ni humillar al hermano. El hecho de que usted tenga una gran revelación de la Biblia no le da a usted la licencia para pisotear al hermano que no la tiene, sino que le permite poder decirle al hermano, mira, como yo entendí esto, yo quiero que tú también lo entiendas, para que tú crezcas al mismo paso que yo voy, al mismo compás que yo voy. Y es muy difícil para nosotros hacer esto. ¿Usted sabe lo que es más fácil para nosotros? Sentarnos nosotros a criticar al hermano, al débil en la fe. Lo difícil es nosotros sentarnos con otro a criticarnos nosotros mismos. Porque ahí es que tú se la porca el rabo. Cuando yo mismo tengo que sentarme a criticarme y decirme, wow, yo no he ayudado a ningún débil en esta iglesia. Han llegado, se han ido, han estado derrumbados. ¿Cómo yo le he ayudado un día? No lo he ayudado a nadie. Y nosotros tenemos que analizar el día de hoy. ¿A cuántos hermanos usted ha ayudado en la fe? ¿Cuál hoy está haciendo carga para usted que usted tiene que orar, ayunar y velar por él? Para que él se levante. Aleluya. Nosotros, las personas que supuestamente somos más maduras, tenemos hoy que velar por lo que nos rodean, por las personas que son débiles, que son muchas veces menospreciados y que bajo ninguna circunstancia nosotros debemos dejarlo caído. Una persona con fe se caracteriza por ver el lado positivo de todo lo que le pasa a uno. No importa que sea negativo, la muerte de un familiar, un accidente, lo que sea, usted tiene que ver a Dios en todo lo que le pasa en la vida. Dios no lo llamó a usted para ser feliz. Dios no lo llamó a usted para tener cuarto. Dios lo llamó a usted para ser salvo. Para eso lo llamó Dios. Que añada el Señor en el camino de esa cosa, gloria a Dios. Pero lo llamó para que sea salvo. Él no le importa cómo usted va a morir, ni deje de morir, no le importa eso. Porque si él le hubiera importado todo eso, los apóstoles nunca hubieran muerto trágicamente como murieron, como mártires. Ahora le interesaba la salvación de sus discípulos, como interesa la salvación tuya y la salvación mía.
Nosotros no debemos complacernos a nosotros mismos, sino que tenemos que tener respeto por los demás y más por los nuevos en la fe. Sobrellevar las flaquezas. El que tiene madurez debe de abstenerse de usar su libertad para que se convierta en libertinaje. Yo puedo tener la libertad de hacer muchas cosas en la vida que la Biblia no me prohíbe. Y yo compartía que a mí me gusta jugar domino con mis hermanos. Pero el hecho de que yo juegue con mis hermanos domino y vayan y me presenten un trago de cualquier tipo de whisky o de vino, eso no me hace a mí irme al infierno, el yo tomarme un trago. Pero yo por amor a ellos, los más débiles, no debo de tomármelo. Porque ¿qué es lo que van a decir? Pero este pastor es un borrachón. ¿Y qué pastor es este que vive bebiendo? Aunque sea una copita. Entonces yo tengo que abstenerme de hacer eso. ¿Por qué? Por amor a ellos, aunque me guste. Y no me gusta. ¿Usted sabe por qué no me gusta? No porque yo no quisiera, sino porque ya Cristo vive en mí y estas cosas eran antes que yo lo tenía. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si te consideras a ti mismo fuerte en la fe, en comparación con tu hermano, usa esa fuerza que Dios te ha dado para tú levantar al hermano en Cristo. Usa esa fuerza para en vez de tú humillar, úsala para animar. Usa esa fuerza para en vez de tú pisotear, úsala para levantar. Usa esa fuerza para en vez de tú destruir, para construir. Usa esa fuerza para en vez de ser de tropiezo a tu hermano, para que sea de bendición a tu hermano. Y no te agrada a ti mismo, más bien trata siempre de agradar a quién, a tu prójimo. La palabra soportar que aparece en ese verso quiere decir sostener, llevar sobre sí una carga, un peso, sufrir, aguantar y tolerar. O sea, el apóstol le está diciendo a nosotros que nosotros los débiles tenemos que soportarlo. Eso no es fácil soportar, sierva. Es difícil tú tener que decirle 10 veces la misma cosa a una persona y que esa persona no lo entienda. Lo próximo que uno le va a decir, esto sí eres bruto. Pero dice la Biblia que tenemos que soportarlo. Aleluya. Tenemos que sostenerlo y llevar esa carga sobre nosotros. Y la Biblia dice que el yugo del Señor es ligero y ligera también es ¿qué? Su carga. La carga que menos pesa es la del hermano, que es débil en la fe. ¿Por qué? Porque lo está cargando ¿quién? El fuerte. Si es que usted se siente fuerte. Pero también dice que nosotros tenemos que sufrir. La palabra soportar quiere decir sufrir. Yo debo de sufrir por mi hermana cuando ella tiene o pasa por una situación. Ella no lo sabe, pero yo me enteré que ella estaba para donde su papá que estaba enfermo. ¿Verdad, hermano? Yo tengo que tener carga de oración por mi hermana, porque si su papá está mal y ella está mal, yo tengo que sentirme mal. Porque por eso es que somos hermanos. Para sobrellevar la carga los unos con los otros. Yo tengo que aguantar y tengo que tolerar muchas cosas, aunque a mí no me gusten. La idea es realmente soportar al débil, soportando con fuerza superior y antinatural. Lo natural es lo que dice la gente. Aquí sálvese quien pueda, cada cual que se la busque. No, ese no es el lenguaje de nosotros. El lenguaje del evangelio es muy diferente al lenguaje que tiene el mundo. Aquí no es sálvese quien pueda. Aquí nos salvamos todo o nos hundimos todo. Ese es el lenguaje del evangelio. Aquí Pablo señala el verdadero camino hacia la felicidad y la santificación en la vida. Agradar a los otros, a los demás débiles en la fe. Él quita los ojos del mismo Pablo, y pone los ojos en los demás. Pablo fue constituido, según dice él, al apóstol de los gentiles. ¿Usted sabe quién eran los gentiles? Los que nadie quería saber de ellos. Y Pablo dejó de hacer lo que él tenía que hacer para instruir, educar y evangelizar. ¿A quiénes? A los gentiles. Quitó la vista de él mismo para darse por los demás. ¿Pero dónde Pablo aprendió eso? En Jesucristo. Jesucristo podía cuidarse de él. Podía cuidar su familia.
desatendió todo por amor al reino. Y hoy tú puedes exhibir la salvación porque Jesucristo decidió olvidarse de él para acordarse de todos nosotros. Y el apóstol Pablo envía esta carta a los romanos y la dirige a estos dos grupos, los fuertes y los débiles. Observe bien que Pablo no le dirige esta carta a los débiles. Él se lo dirige a los fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma era perjudicial para la iglesia. Estos dos grupos se dividían de la siguiente manera. Había un grupo que se había aceptado al Señor y había dejado la práctica paganas que ellos tenían en ese tiempo. Pero los débiles, aunque tenían compromiso con el Señor, seguían teniendo ritos, tabúes y prácticas religiosas paganas. Y los fuertes estaban acabando con los débiles. Ustedes no son evangélicos. Miren lo que ustedes están haciendo todavía. Más sin embargo, yo no veo a Pablo diciéndole a los débiles: ustedes son un grupo endemoniado que todavía están haciendo práctica pagana. Ustedes son unos carnales que no van a aprender. No. Yo veo que Pablo lo que hace, le envía una carta y le dice: a los débiles en la fe, los fuertes ayúdenlo. Aleluya. Los creyentes judíos tendían a aferrarse a esta práctica del Antiguo Testamento y del judaísmo. Pero el conocimiento de Dios iba a alejar al débil en la fe de cometer errores. Y mientras más usted escudriña la palabra de Dios, mientras más usted lee, mientras más usted se codea con gente que son más espirituales que usted, más usted va a aprender para dejar las cosas que usted hacía antes de conocer al Señor. En otras palabras, Pablo lo que le dice: ustedes conozcan más a Dios, adéntrense más en la palabra de Dios, y mientras más ustedes hagan esto, más van dejando la práctica mundana y van más tomando las prácticas espirituales. Este texto implica que los cristianos no deberían tolerar a regañadientes a los hermanos débiles. Yo no puedo, hermana Raiza, tolerar a regañadientes a mi hermana Daisy. No, porque yo le estoy haciendo un flaco servicio al Señor. Yo tengo que tolerarla con amor. Es con amor. No es con amor día, sino con amor. El cristiano no debe ser egocéntrico, como en estos tiempos. No, yo me preocupo por mí y lo demás que se lo lleve que lo trajo. No, el cristiano no debe ser así. Lo contrario a la palabra egocéntrico o egocentrismo es el antónimo que quiere decir la persona, el evangélico, el cristiano, débil o fuerte, debe ser sencillo, llano, decente, decoroso y respetuoso. El egocéntrico no quiere saber de eso. Él entiende que todo el mundo tiene que respetarlo a él, pero él no respeta a nadie. El verso 3 de Colosenses 3:13, hablando el mismo apóstol Pablo, dice: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Cómo que dice? Perdonen a todo el que los ofenda. Y sigue diciendo: recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en el vínculo perfecto. Todavía uno escucha que hay personas que no quieren perdonar. Y perdonar a quien te lastime o a quien no se merezca que tú lo perdones, al único que liberta es a ti. Porque tú no tienes que cargar con el odio del otro que tiene en el corazón, sino que tú perdonarlo, tú lo liberas y él que siga caminando con su odio. Y tú estás en paz con Dios. Romanos 15:3 dice lo siguiente: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesús dio su vida justa por nosotros, todos los injustos que estamos aquí. Él llevó la culpa y el pecado a la cruz del Calvario. Y allí lo clavó y lo exhibió públicamente, el acta del pacto que pesaba contra ti y contra mí. Y hoy nosotros tenemos libertad por esa muerte
que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta sería entonces, ¿por qué nosotros no podemos soportar un poquito al débil en la fe? Claro que podemos. Porque es que nos ha enseñado el maestro. ¿Cuántas cosas no soportó el maestro a Pedro? Toda la berrinche de Pedro, todas las cosas que Pedro se le ocurrió, a Mateo, a todo lo que se le ocurrió a esa gente. El Señor soportó todo eso. A Esteban. Todo eso lo soportó el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas cosas el Señor le ha soportado a usted? Entonces, ¿por qué no soportamos un poquito al débil en la fe? Si tenemos que dar por gracia lo que por gracia el Señor nos está dando. Lamentablemente, esto no implica que los débiles en la fe o los fuertes en la fe tenían toda la responsabilidad de quedarse en esa condición. No. Sino que el compañerismo de los fuertes con los débiles debía ayudarlos para que todos puedan tener una iglesia fuerte. Allá en Roma y nosotros aquí el día de hoy. Debemos de sobrellevar y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos de pensar en lo que podemos hacer lícitamente, pero que si esto puede afectar a otro, dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo. Muchas piensan que el prójimo que habla Pablo aquí es el que vive al lado de mi casa, o es una vecina insoportable que yo tengo, o es otra persona. No, no, el Pablo no le está hablando a esa gente. Pablo le está hablando al hermano que tú tienes al lado dentro de la iglesia. De ese prójimo es que él está hablando aquí. De ese prójimo. Lo que es en verdad importante es la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo. No la libertad personal que Dios nos da. Si esa libertad nos lleva a nosotros a ofender el cuerpo de Cristo, debemos quedarnos presos y no ofender el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 9:22 dice, hablando del apóstol Pablo, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que todo, de todos modos, salvase a alguno. Pablo se hacía como quiera. Si Pablo veía que había uno débil en la fe, Pablo no iba allá, no, yo soy el Pablo, el discípulo de Gamaliel. No, Pablo iba, mira, yo soy tu hermano Pablo, y me gustaría que tú conozcaras al Señor, me gustaría que tú caminaras con el Señor. Pablo podía tener todos los títulos del mundo y no lo exhibía. Y seguía trabajando y construyendo tiendas, porque Pablo no aceptaba que nadie lo mantuviera. Pero si somos nosotros hoy, yo soy el evangelista fulano de tal. Y cuando alguien quiere hablar conmigo, no. Yo no tengo tiempo para ti si tú quieres dar una cita. Es el evangelio que estamos viviendo hoy. Es el evangelio que estamos viviendo hoy. Por eso Pablo decía en Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como que es superior a él mismo. Ahí está el problema de los evangélicos de este tiempo. Que nosotros, desde que tenemos un chin de Biblia, vemos a todo por más bajito que el piso. Y si no, lo vemos en un subterráneo. Porque ya entendemos que somos summa cum laude, o que somos eruditos en medio de la palabra del Señor. Y si nosotros viéramos al otro por encima de los demás, eso no nos pasara. Que yo pueda ver a mi hermano y decir, oye, mande usted y yo tengo. Eso es difícil porque es que nosotros estamos parece diseñados para mandar y no para obedecer. Aleluya. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los del otro. Esto significa que la iglesia es gobernada no por los antojos de los débiles, no. Que es una preocupación genuina que el débil que está pasando en la iglesia, la 1001, el fuerte lo ayude. Porque es que entendemos que es el trabajo del pastor y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, velemos los unos por los otros. Verso 2. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo sin hacer las cosas para su bien. Y hacer las cosas para su bien. Y para la edificación mutua. Y yo quise
traer una lista de las cosas que nosotros podemos hacer para agradar al prójimo que tenemos dentro de nuestra congregación. Pero la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para agradar al prójimo no le va a agradar. Valga la redundancia. ¿Por qué no le va a agradar? Porque yo lo voy a agradar a él, no haciendo lo que a él le gusta, no, sino haciendo lo que dice la Biblia, aunque a él no le agrade. Para yo agradar a mi hermana, yo tengo que decirle lo que dice la Biblia. Y si a ella no le agrada, problema de ella. Pero lo que dice la Biblia está por encima de mí y por encima de todos nosotros. Número 2. Yo tengo que agradar al prójimo siendo un verdadero ejemplo de amor, cuidado. Para no hacer tropezar a mi hermano. Porque muchos han tropezado con muchas cosas que nosotros hemos dicho y hemos hecho y hasta se han ido de la iglesia. No lo ayudé. Lo desayudé. Número 3. Yo tengo que agradar a mi hermano soportando las cargas, los unos con los otros, pero en amor. Sin contienda, sino levantando manos santas. Yo debo agradar a mi hermano manifestando el amor de Dios por mi hermano, sin fingimiento ni hipocresía. Yo debo de amar a mi hermano, porque en amarlo a él está el amar a Dios, como dice la palabra de Dios. Y amando a mi prójimo, también estoy cumpliendo el segundo mandamiento. Pero esto tiene un condicionante, es amarlo sin esperar nada a cambio. Yo no puedo hacer nada por Jocelyn y yo darle 3 huevos a Jocelyn y decir, bueno, como ya yo le di 3 huevos a Jocelyn, yo espero que cuando ella esté buena me dé 1. No, porque es sin esperar nada a cambio. Porque cuando usted haga cualquier cosa por el débil en la fe, quien tiene su paga en la mano es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que mejor paga todo lo que nosotros hacemos. Número 6. Yo tengo que amar a mi hermano, el débil en la fe, limitando mi libertad para no llevar ni llegar al libertinaje. Por amor a él, para no ser de tropiezo u ocasión de caer. Y debo de amarlo sobrellevando las cargas, perdonándonos unos a los otros. Y por último, imitando a Jesucristo en todo. Aleluya. Hacer la cosa para el bien del otro es una carga muy pesada para nosotros. Jason tiene que buscar el bien de Raiza. Raiza tiene que buscar el bien de Jason sin esperar nada a cambio. Pero cuando se hace difícil para nosotros, es cuando tenemos que hacerlo gratuitamente. Porque si a mí la sierva me dice, tú tienes que mover ese púlpito y yo te voy a dar 100 pesos, yo busco más púlpitos para mover. Porque de 10 púlpitos, de a 100 en 100 son 1000. Pero cuando a la hermana le dicen, hermana, hágame el favor, mueve ese púlpito, que el culto va a comenzar. Ese de los sugieres. Los sugieres son los que tienen que hacer el trabajo. Porque es difícil hacer las cosas gratuitamente y por amor. Y de eso la pareja sabemos un chorro. Porque aquella pareja que discuten, que se matan, que pelean, que insultan al otro. Y usted sabe lo difícil que es después de eso ponerse a preparar la comida. Y ponerse a preparar un jugo con amor, con cariño. Y muchas pueden pensar, es mejor echarle sal en vez de echarle azúcar, este fatal. Pero ahí es que se demuestra la respuesta antinatural que nosotros tenemos que dar delante de Dios. Darle una respuesta antinatural a aquel que me acaba de insultar, que me acaba de decir 2 cosas, y yo tengo que prepararla con todo el amor del mundo y que quede buena. Porque lo contrario no va a sacar una gloria a Dios. Si le quedó salada y se le salió mala, mira, yo sabía esta de que evangélica, mira lo que me trae. Yo no quiero eso. Y entonces la cosa se pone peor. Por eso que tenemos que dar una respuesta antinatural. Y a lo que se porta mal, a lo que me hace la guerra, tratarlo bien para que ascuas de fuego se amontone sobre su cabeza. Dice la Biblia para la edificación. Muy seguido a los cristianos nos resulta más fácil destruirnos que construirnos. Y en estos tiempos de pandemia.
que con mucha pena y mucha lástima hemos visto cómo los cristianos llevan sus diferencias a los medios de comunicación para que todo el mundo lo vea. Podemos poner el ejemplo de esos muchachos que le dicen los rabacú, que todo el mundo acaba con ellos. Y mi oración, la única oración que yo tengo por ellos es, Señor, que lo use y que le revele la verdad. Porque yo no puedo encontrar una persona ahí afuera con un megáfono predicando la palabra, el trabajo que yo no estoy haciendo, y yo decir, este está loco, miren dónde está ahí predicando. No, mi labor es decir, Señor, úsalo, dale palabra de poder, sabiduría y ciencia. Porque Él está haciendo el trabajo que yo no estoy haciendo. Y para el cual también el Señor me llamó. Nosotros no debemos acabarnos entre nosotros, hermanos. Sino que tenemos que tratar de limar nuestras asperezas. Porque ahora, en vez de enfrentar al otro, es mejor ponerlo en las redes, en vez de usted ir donde el otro. Porque no tiene valor ni coraje. Y eso pasa en la iglesia de Dios. En lugar de fortalecernos, de amarnos y cuidarnos mutuamente, nos debilitamos, nos odiamos y descuidamos nuestra fe. Y esta es una estrategia de Satanás que muchos evangélicos están cayendo hoy. Y esa práctica nosotros tenemos que erradicarla, eliminarla, quitarla del medio del cuerpo de Cristo. No debemos construir. Nosotros debemos construir lo más débiles: amistad, amor, cariño, ternura, seguimiento, con la base sólida que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra edificar quiere decir fabricar, construir y establecer. Si hoy los puentes de la amistad entre ustedes están rotos, comience a construirlo. Estos se construyen con amor y cariño, con ternura y muchas veces con sufrimiento. Hoy nosotros tenemos que establecer el reino de Cristo en nuestros corazones para poder ayudar a los débiles, los necesitados, los que son débiles en la fe, para que mañana puedan ser fuertes en la fe. Carga pesada es esta que ha puesto el Señor en nuestros corazones, pero no es imposible de llevar, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo creo que se pongan de pie, mis hermanos, para que oremos. ¿Por qué aquí yo quiero que oremos? Que oremos a Dios porque nosotros hemos dejado esta práctica. Hemos dejado de hacer esta práctica de preocuparnos por los más débiles en la fe. Y la Biblia es la que dice que hay de aquel que sabiendo lo bueno y no lo hace, le he contado como pecado. Por lo tanto, nosotros hemos pecado porque hemos dejado esta práctica que sabemos que es buena. Porque qué alegría tan grande me da a mí poder ver que el hermano está caminando en fe. El problema de nosotros, los ministros de este tiempo, es que nos conformamos con que la iglesia venga y se llene de gente. Y ahí estamos nosotros contentos. La iglesia está llena. Pero donde faltan dos débiles en la fe, debemos preocuparnos más por esos dos que por la iglesia llena. Porque a eso fue que nos llamó el Señor. A llevar la carga los unos por los otros. Vamos a orar. Padre, oramos dándote las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ella nos corrige, nos instruye, nos lleva por el camino de justicia y camino de verdad. Padre, yo quiero pedirte perdón delante del trono de la gracia en este momento, pidiéndote que me perdone a mí y a mis hermanos que hemos dejado de hacer la práctica para el cual tú nos has llamado, a auxiliar a los más débiles, a tener carga de oración por ellos, ayudarlo a direccionarse en una fortaleza espiritual que puedan pasar de débiles a fuertes. Ayúdanos, Señor, por favor, porque tu palabra establece que nosotros sin ti nada podemos hacer. Tú eres el Rey de gloria, el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Ayúdanos, Dios, a poder llevar la carga los unos por los otros y a servir con amor, Padre, para testimonio, no del hombre, sino para testimonio tuyo. Todo eso yo te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Y amén. Que me le bendiga, mis amados. Señor me le guarde.